Hola, buenas tardes. Hola. Hola, a ver qué veía por aquí. Bueno, vamos a empezar el tema 4. A ver, el tema 4 es un tema que se llama así, la evolución. Es un tema que en los contenidos de la plataforma tenéis, no sé si son 6 grabaciones realizadas por el equipo docente. Entonces, yo me voy a limitar a dar esta parte porque el resto lo tiene dado el equipo docente. Incluso tiene también parte de lo que yo voy a dar ahora. Lo que sí que vamos a hacer el último día que tengamos tutoría antes del examen es hacer problemas tanto de genética mendeliana como de genética cuantitativa y de genética de poblaciones, que son los 3 temas que conllevan problemas en la parte de genética. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la evolución, pero como os digo, tenéis en el equipo docente, hay, no sé, son 4 o 5 grabaciones o incluso alguna más que, bueno, pues os explican lo que falta de aquí. Esta parte va un poco resumida y como siempre ha estado disponible, siempre el equipo docente ha dejado disponible este tema, pues es un tema que nos hemos centrado siempre más que nada en lo que es la genética de poblaciones. Vamos a ver ahora un poquito lo que es la evolución, las distintas teorías y sobre todo la teoría sintética de la evolución y luego ya entramos en la genética de poblaciones. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver, al llegar el siglo XIX, o sea, antes del siglo XIX, las teorías que había sobre la diversidad de los seres vivos y las causas que los producían, pues eran simplemente estas. Por un lado estaba la creencia de que los seres vivos aparecían por generación espontánea y se mantenían así. Y luego estaba también el creacionismo. Los seres vivos eran creados, pero se tenía la idea de que se creaban y se mantenían así tal cual. Es lo que se llama el fijismo. El fijismo, lo que nos dice esta teoría, que se llama así el fijismo o esta filosofía, decía que los seres vivos permanecían inmutables desde su creación, es decir, tal y como se creaban, se mantenían, no había ninguna evolución. En el año 1800 o 1809 aproximadamente, Lamarck en París, en el Museo Nacional de Historia Natural de París, expuso la teoría que él tenía sobre la evolución de la vida, la expuso. Y la teoría de Lamarck lo que propone o lo que viene a decirnos es que él proponía que los animales no habían permanecido inmutables desde su creación, sino que habían ido cambiando para adaptarse a su entorno. Lamarck no negaba el creacionismo, sabía de la existencia de un Dios creador, pero añadía esa posibilidad de transformación temporal para adaptarse a unas condiciones cambiantes. Él recurre a causas naturales para explicar el origen de la diversidad de los seres vivos. Las ideas de Lamarck sobre el origen de las especies están basadas en principio en 2 principios que eran erróneos, porque por un lado, bueno, hablaba que la diversidad de los seres vivos todo era producido por causas naturales, pero solamente por causas naturales, y los 2 principios en los que él erró, uno de ellos es que hay una herencia de los caracteres adquiridos y otro principio es el de que la función crea el órgano, o lo que se llama la ley de uso y desuso. ¿Qué significa esto de herencia de los caracteres adquiridos? Pues para Lamarck él pensaba que lógicamente si un ser vivo desarrolla en su existencia un determinado una determinada característica, pues eso se iba a heredar. Imaginaros, por ejemplo, que yo aprendo a tocar la guitarra. Algo que he aprendido, aprendo a tocar la guitarra, ese aprendizaje que yo tengo de tocar la guitarra va a pasar luego por herencia a mis descendientes. Esa es la idea que tenía Lamarck de que una vez que se había adquirido una característica, que era algo adquirido mientras estás viviendo, pues que luego se heredaba.
Y el otro principio es el de que la función crea el órgano o la ley de uso y desuso, de tal manera que él pensaba que si lógicamente tú estabas utilizando mucho, ahora lo vamos a ver con el ejemplo de las jirafas, alargando el cuello a la larga, de tanto alargarlo se iba modificando ese organismo, esa anatomía. Bueno, como os digo, estos son los dos principios de Lamarck, que eran principios erróneos, porque para él los organismos eran los causantes de las modificaciones para adaptarse al medio en el que estaban con el fin de alcanzar una meta o alcanzar la perfección. Esas eran las ideas de Lamarck. Como os digo, basado en dos principios erróneos, herencia de los caracteres adquiridos y la función que crea el órgano o lo que es lo mismo, la ley de uso y desuso. Para Lamarck sería, como si dijéramos, el esfuerzo que hacen todos nuestros ancestros, todos nuestros antepasados para conseguir, por ejemplo, en el ejemplo que nos pone el libro es el tema de las jirafas, alargar el cuello para conseguir alimento, alargar las patas delanteras para poder alcanzar el alimento en los árboles, pues para Lamarck decía que todo lo que nosotros vamos teniendo sería el esfuerzo de los ancestros por conseguir alimento y que habría producido la especie, esa adquisición habría producido la especie tal como ahora la conocemos. Es decir, las jirafas tenían el cuello muy largo porque para alcanzar el alimento tenían que alargar el cuello y llegar hasta los árboles. De tal manera que de esa manera lo que una jirafa iba adquiriendo durante su vida se iba a heredar y que sería ese esfuerzo generado por las distintas jirafas lo que hacía que luego las jirafas tuvieran el cuello alto. Y que cada especie actual sería una línea independiente, es decir, no valoraba que hubiera un origen en principio. Para él, para Lamarck, como digo, sería el grado que tuviéramos nosotros de adaptación alcanzado, el grado que nosotros hubiésemos alcanzado mientras vivimos, es lo que va a originar, luego por generación espontánea, el que se tengan esas características. Bueno, todas estas ideas, como digo, eran erróneas, porque lo que se adquiere por aprendizaje no se hereda y, bueno, lo de que la función crea el órgano, ley de uso y desuso, pues tampoco ahora veremos que no es así. Bueno, para revocar estas teorías de Lamarck aparece en el año 1860 y algo aproximadamente la teoría darwiniana. Darwin en 1859 escribió un libro que es y lo publica, el libro es El origen de las especies y es el que nos habla de la teoría de la evolución por selección natural como origen de la diversidad de los seres vivos. Bueno, en resumen, resumiendo toda esta teoría de las ideas de Darwin, lo que viene a decir el darwinismo, el razonamiento, se resume más o menos en estos 6 puntos. Es la teoría de la evolución por selección natural como origen de la diversidad de los seres vivos y Darwin partía de que las poblaciones crecerían exponencialmente si todos los seres vivos pudiesen reproducirse. Otro punto del que partía, otro razonamiento que forma parte de su teoría, es que el crecimiento de las poblaciones tiene como límite la cantidad de recursos que haya disponibles. Otro punto era que no existen dos individuos iguales debido a que hay mucha variabilidad y esa variabilidad está en cualquier población y no hay dos individuos iguales. Otro razonamiento que aporta es que una parte muy importante de esa variabilidad se hereda. Tened en cuenta que cuando él lanza esto no estaba todavía la genética ni las leyes de Mendel, pero bueno, él hablaba ya de que una parte de esa variabilidad es hereditaria. Otro punto que también es importante en los razonamientos de la teoría darwiniana es que dice que la limitación de los recursos
establece una lucha por la existencia y los individuos que aporten rasgos que permitan afrontar esas condiciones adversas del entorno son los que van a tener más posibilidades de sobrevivir, de reproducirse y de transmitir esas condiciones que ellos tienen genéticas a su descendencia. Y que, lógicamente, tras muchas generaciones, este proceso de selección natural que favorece la permanencia de unos rasgos y la eliminación de otros a través del desigual éxito reproductivo de los portadores, irá en las poblaciones que conduce a la aparición de una nueva especie produciendo el cambio gradual. Irá produciendo una serie de cambios que al final da lugar a que haya un cambio gradual en esa especie. Bueno, estos son los 6 puntos de la teoría darwiniana que veremos que todavía de alguna manera se mantienen. Darwin basó todo, para él era muy importante, lo fundamental de Darwin es que él habla de la variabilidad, pero que la variabilidad ocurre por azar. Es el azar el que va a producir diversidades en la población y unos individuos van a adquirir ventajas sobre otros. ¿Y por qué? Pues porque van a tener ventajas porque van a poder aprovechar los recursos que haya. Entonces, los que tienen, porque han nacido con una serie de ventajas y pueden aprovechar los recursos que la naturaleza da, pues, o el medio ambiente, pues esos son los que van a sobrevivir. Son los que van a tener, al sobrevivir, lógicamente van a tener mayor éxito reproductivo. Y así, generación tras generación, pues las poblaciones van evolucionando, transformándose en una especie. Y Darwin no le da valor a la herencia de los caracteres adquiridos, no le da valor al esfuerzo de los ancestros para conseguir alimentos o recursos, lo que haría que se transformara la anatomía para obtener recursos, sino a la variabilidad que surgiría por azar. Esa variabilidad que surge por azar es la que da ventaja a unos sobre otros para obtener recursos. Y el hecho de que tú tengas esa ventaja para obtener recursos hace que se mantenga esa especie que tiene esa ventaja, que luego se pueda mantener, se pueda reproducir, haya un éxito reproductivo y se pueda manifestar luego en sus descendientes. Entonces, la probabilidad de tener ese éxito reproductivo pues es mayor en quienes tienen esa ventaja que ha sido adquirida por una variabilidad azarosa. Esa probabilidad de dar más descendientes hace que tras muchas generaciones al final se manifieste la transformación del órgano o de la anatomía. En el marco de esta teoría de Darwin, esta teoría por selección natural, pues unas especies se originan de otras existiendo una relación de parentesco entre todos los seres vivos. Si lo vemos ahora aquí con un esquema, pues vamos a ver un poco las diferencias. Si os dais cuenta, no sé si se lee bien, bueno, nos está hablando un poco de la teoría lamarquista, la de Lamarck. Para Lamarck dice, la dificultad para obtener alimento a poca altura obliga a las jirafas a esforzarse a estirar el cuello. Esto lo van adquiriendo mientras viven y para Lamarck, como lo que se adquiría lo valoraba como que se heredaba, pues pensaba que por ese motivo su cuello crece y esta modificación se va a transmitir a la siguiente generación. Y como resultado, la nueva generación de jirafas va a tener ya el cuello más largo y las patas más largas. Pero nosotros sabemos que lo que nosotros adquirimos por conocimientos en vida no se hereda, no está en nuestros genes. En cambio, en la teoría darwinista, lo que Darwin dice es que había algunas jirafas que por variabilidad debida al azar tenían un cuello más largo que otras. Había habido una variabilidad en la herencia, una variabilidad al azar y resultaba que unas jirafas tenían el cuello más alto que otras. Lógicamente, las que tenían el cuello más alto y las patas delanteras más largas accedían con más facilidad al alimento, es decir, accedían con mucha más facilidad a los recursos alimenticios y si realmente esos recursos eran pobres, pues las que podían y tenían esas características
los aprovechaban y en cambio las que no las tenían al final morían. Lógicamente las que perviven, las que van a seguir viviendo, pues van a reproducirse y eso que tenían ya, debido a esa variabilidad al azar, eso sí que se hereda y va a hacer que las generaciones nacidas de esas jirafas que tenían el cuello más largo y que habían podido acceder con mucha más facilidad a los recursos, pues luego, lógicamente, nacen y nacen ya con el cuello largo. Bueno, estas son las dos ideas diferentes entre la teoría lamarckiana y la teoría darwinista. Si lo vemos en un gráfico, como tenéis en el libro, bueno, pues este sería un gráfico de la teoría de Lamarck. Según él, cada especie representa una línea independiente que abarca desde su aparición hasta conseguir la perfección o la meta. En cambio, según la teoría de Darwin, bueno, pues todas las especies tienen una relación de parentesco, es decir, tienen como si dijéramos un origen, ya que unas han dado origen a otras. Desde aquí se van originando distintas especies y se van consiguiendo. Bueno, pues estas son en forma gráfica las dos teorías, la de Lamarck y la de Darwin. Bueno, lógicamente la teoría de Darwin sobrevive sobre la de Lamarck y la teoría de Darwin se sustentaba en tres pilares. Por un lado, la variabilidad, pero era una variabilidad debida al azar, la herencia, y tened en cuenta que entonces no se conocían todavía las leyes de Mendel, pero bueno, ahí estaba la herencia, y luego la selección natural. Era la selección natural la que actuaba sobre la posibilidad de mantener generaciones, el éxito reproductivo y que esos caracteres que se tenían se vayan manifestando en las siguientes generaciones. Bueno, hoy día existe lo que se llama la teoría sintética de la evolución. Se llama así teoría sintética porque hace una síntesis de la teoría de Darwin, o sea, la síntesis de la teoría de Darwin, ¿unido a qué? Pues unido a que ha habido, después de esta teoría que lanzó Darwin, muchos conocimientos. Ha habido conocimientos en genética, están las leyes de Mendel, está la genética molecular, no se conocía tampoco el ADN, esto se ha conocido más tarde, lo que se llama genética de poblaciones, tampoco en aquella época se conocía, y todos estos avances pues van modificando esa teoría darwiniana. También está la sistemática, el concepto biológico de especie y también la paleontología. La paleontología ha dado también, bueno, pues la relación filogenética, todos estos avances han hecho que esa teoría de Darwin, sintetizada, vaya modificándose y hoy día tenemos lo que se llama la teoría sintética de la evolución. Esta teoría es una síntesis de la teoría de Darwin junto con los avances en la genética, en la biología, en la paleontología y hoy día, pues, aunque todavía hay muchas cosas que no se pueden contestar, es la que está más vigente. Bueno, para esta teoría sintética de la evolución, bueno, pues nos dice que hay mutaciones, que hay recombinación genética, todo eso ya lo hemos ido viendo porque lo vamos viendo al descubrirse el DNA y ver cómo funcionan la expresión de los genes, cómo se produce la meiosis, todo esto, ¿no? Pues todo esto nos lleva a ver que hay mutaciones que se generan de forma espontánea muchas veces, al azar, que hay recombinación genética, que aparecen nuevos alelos que se heredan independientemente, que cada individuo es una muestra única y aleatoria de alelos que existen en una población, que sobre esa combinación única va a actuar la selección natural, que se van a producir así cambios en frecuencias fenotípicas, genotípicas y alélicas, ahora lo veremos. Aquí sería genotípicas, no fe, G. Bueno, no sé si lo podré escribir, a ver. Esto serían frecuencias genotípicas y alélicas, que la sistemática aborda el concepto biológico de especie y eso no se conocía tampoco en la época de Darwin, que la paleontología es una herramienta que aborda también el hecho de la evolución y todos estos y muchos otros avances pues, nos van ayudando a comprender la aparición de nuevas especies, esa diversidad de los seres vivos.
Bueno, un poco sintetizando todavía un poco más la teoría sintética, bueno, la síntesis de la labor de Darwin, los trabajos de la genética, de la zoología, de la paleontología, de la botánica, producen un contexto mucho más coherente e inteligible del cambio evolutivo, de la diversidad de especies. Y este nuevo marco es donde se recoge lo que se llama la teoría sintética de la evolución o teoría neodarwinista. Tiene 4 principios fundamentales. Resumiéndolo, haciéndolo muy sencillo, los 4 principios fundamentales, por un lado, es la variabilidad, variabilidad en cuanto a diferencias en las poblaciones. Esa variabilidad va a permitir la selección natural, que va a haber mutaciones y que esas mutaciones ocurren al azar y que esas mutaciones que ocurren al azar son la causa principal de la variabilidad genética en una población. Que cuando hablamos de evolución no nos vamos a referir a evolución de un individuo, sino a evolución de poblaciones. Y población es el conjunto de individuos que viven, o sea, que son de la misma especie y que viven en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Y cuando hablamos de que evolucionan las poblaciones, tenemos que tener en cuenta unos conceptos que están en el libro, que es la migración, la deriva génica, el aislamiento, todos estos conceptos están en el libro y los tenéis que ver. Y todo eso hace que haya una evolución de las poblaciones. Y luego, por último, la selección natural. La selección natural nos dice que hay individuos que tienen características heredables, que van a tener más posibilidades de sobrevivir por tener esas características y al sobrevivir van a tener también muchas más posibilidades de dejar descendencia y va a ser una descendencia con esas características ya seleccionadas. Bueno, así de modo muy sintético sería la teoría sintética de la evolución. Pero bueno, aún con todo lo avanzado, aún existen muchos interrogantes abiertos y si vais a buscar bibliografía sobre el tema, pues os encontraréis que hay corrientes dentro de esta teoría sintética de la evolución, hay distintas corrientes. En el libro, yo no lo he puesto, pero en el libro viene un epígrafe muy largo que casi no se entiende de cómo se considera hoy día la teoría sintética de la evolución, que la dan como 3 autores distintos. Pero bueno, aquí lo importante es de luego es tener ese concepto, ¿no? Bueno, y vamos a entrar ya en lo que es la genética de poblaciones. Pues, ¿por qué? Pues porque para comprobar el efecto de la selección natural vamos a valorar lo que ocurre con los alelos y con los genotipos en una población. Vamos a ver que esos alelos que hay en una población es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar y en un tiempo determinado, y vamos a valorar el efecto de la selección natural sobre esas poblaciones y vamos a ver cómo varían, si hay variaciones de alelos, si hay variaciones genotípicas. Bueno, el individuo es una combinación única de genes con sus alelos y que existe en una población. Eso sería un individuo. Cuando nosotros hablamos ya de población, es el conjunto o grupo de individuos que se reproducen entre sí, que son de la misma especie y que viven en un espacio y en un tiempo determinado. Mendel estudió los genotipos de parejas progenitoras y también el de los descendientes. Recordad las leyes de Mendel, los parentales, las filiales. Bueno, pues nosotros ahora lo que vamos a hacer es estudiar a las poblaciones para valorar la variabilidad que se produce en el acervo génico a lo largo del tiempo. Y vamos a ver cómo a lo largo del tiempo en una población, pues unos alelos van a tener mayor representación que otros en las siguientes generaciones. Y que de esa manera vamos a ver que la evolución es consecuencia de esos cambios que se van a producir en esas frecuencias alélicas. Frecuencias alélicas es la frecuencia en que aparece un alelo. Por eso cuando os hablaba de evolución, no evolución del individuo, sino evolución en cuanto a población. Vamos a aclarar los conceptos. Por un lado teníamos el concepto de gen. Gen es un trozo de ADN, es un segmento de la molécula del ADN que está en el cromosoma que va a codificar una característica determinada, una característica genética, un carácter. Bueno, alelo es cada una de las diferentes variantes que puede tener un gen. Ocupan el mismo lugar, el mismo locus en un cromosoma y
cuando hablamos aquí, en este momento, en genética de poblaciones, de gen, hemos dicho que gen es el segmento de ADN que ocupa un trozo, o sea, que está en el ADN y que va a codificar un carácter, y alelo, cuando estudiábamos antes el tema de la genética cualitativa, decíamos que era cada una de las variantes que portaba ese gen. Ese gen podía ser dominante, recesivo, tal, ¿no? Bueno, pues aquí, en genética de poblaciones, gen y alelo se equiparan. Cuando hablamos de genes, estamos hablando de alelo, y cuando hablamos de alelo, estamos hablando de genes. Y genotipo es la constitución genética de un individuo, es la combinación de alelos en un locus concreto de los dos cromosomas homólogos. Eso sería el genotipo. Y ya el fenotipo, pues es la característica observable resultante de la influencia de los genes y del ambiente. Bien. ¿Qué hay de diferencia respecto a lo que sabíamos? Pues aquí tenemos que tener en cuenta que para la genética de poblaciones, gen y alelo va a ser lo mismo. Y vamos a ir a valorar lo que son ahora las frecuencias genotípicas. El genotipo son los cromosomas que yo tengo. A ver, entonces, recordad que hablábamos de que había un genotipo dominante, un genotipo recesivo y un genotipo heterocigótico. En cualquier población, en una población N de X de habitantes, en cualquier rasgo fenotípico, cualquier rasgo que midamos, va a generar múltiples modalidades de individuos, y eso va a estar en función de los alelos que se combinan. Nosotros vamos a trabajar con un gen que tenga dos alelos, un gen cualquiera con dos alelos, el alelo A1 y el alelo A2. Bueno, pues en una población nos vamos a encontrar que habrá individuos con distintas combinaciones de esos alelos. Habrá individuos que sean A1 y serán homocigóticos, y si decimos que el A1 es el dominante, pues serían homocigóticos dominantes. Sí, habrá otros que tendrán el alelo A1 y el alelo A2. Entonces, a los que tengan el alelo A1 y el alelo A2 los llamaremos genotipo recesivo, y a los que tengan heterocigótico, y a los que tengan el alelo A2 les llamaremos genotipo recesivo, ¿no? Entonces, de toda la población total es N, ¿no? Entonces, en esa población N vamos a tener D, que serían los dominantes, H, los heterocigóticos, y R, los recesivos. El total sería el total de la población. D, H y R serán los genotipos de esas combinaciones de alelos. Y la suma de los tres nos dará el total de la población, N. Si nosotros ahora vamos a unas frecuencias relativas son proporciones. Entonces, si yo quiero saber la proporción de dominantes que hay en esa población, la proporción de individuos que tienen el genotipo dominante en esa población, pues tendré que dividir el número absoluto de los dominantes del genotipo dominante por el total de la población. Es decir, D partido por N sería una frecuencia relativa de los genotipos dominantes en esa población. H partido por N sería una frecuencia relativa del genotipo de los heterocigóticos en esa población, y R partido por N será la frecuencia relativa de los genotipos recesivos en esa generación. Las frecuencias genotípicas son frecuencias relativas, están siempre en relación con el total de la población. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver. No me pasa la diapositiva, a estas horas siempre. Bueno, si tenemos, por ejemplo, una población de 500 individuos, a esa población la llamamos N. Son 500 individuos, y nos dicen que 250 son homocigóticos dominantes. O sea, 250 serían todos los que tienen el genotipo dominante. 150 serían todos los que tienen el genotipo heterocigótico. Y 100 todos los que tienen el genotipo recesivo.
Pero como hemos dicho que las frecuencias genotípicas son relativas, pues vamos a ponerlas en la forma de frecuencia relativa. Y entonces tendríamos que decir que los que portan el alelo A1A1, es decir, el homocigótico dominante, serían 250 partido por el total de la población. Esta sería la frecuencia del genotipo dominante y la vamos a llamar D mayúscula. D mayúscula es frecuencia genotípica del dominante. Si tenemos el alelo A1, A2 y nos dicen que son 150 los heterocigóticos, si lo paso a frecuencia genotípica sería 150 partido por el total de la población. Lo llamaré, como la frecuencia genotípica es una frecuencia relativa, lo voy a llamar H mayúscula. H mayúscula es la frecuencia genotípica relativa del heterocigótico. Y el A2A2, como son 100 los individuos que hay, partido por el total de la población, pues sería R mayúscula la frecuencia genotípica, que esto ya son frecuencias relativas, del recesivo. De tal manera que como son frecuencias relativas, si yo hago ahora la suma de D mayúscula, H mayúscula y R mayúscula, me tiene que dar el total de la población, la unidad, el total, ¿vale? Entonces, la frecuencia genotípica del homocigótico dominante, si lo llevo a las cifras, es 250 partido por 500. Es decir, me daría que la frecuencia genotípica sería el 50% o 0,5, ¿vale? 0,5 es el genotipo, la frecuencia del genotipo dominante. Si hallo la del heterocigótico es 150 partido por 500, 0,3 es la frecuencia genotípica del heterocigótico. Y la frecuencia genotípica del homocigótico recesivo es 100 partido por 500, es 0,2. R mayúscula, frecuencia genotípica del recesivo. Aquí nos marcaría, este sería el dominante, el recesivo y el heterocigótico. Y de todo esto, estas frecuencias genotípicas que son frecuencias relativas, toda frecuencia relativa es una fracción, con lo cual al ser una fracción, si yo digo 50% más 30% más 20%, al final es la unidad, es el 100%. O sea, si yo digo 0,5 es la frecuencia genotípica del dominante, no estoy diciendo nada más que el 50% es el dominante. Si a este 50%, es decir, es 50 partido por 100, vale, más el otro que es 0,3 sería 30 partido por 100 y el otro sería 20 partido por 100. Bueno, pues lógicamente si yo hago esta suma, al final me queda 100 partido por 100, por eso puedo decir que la suma de estas frecuencias genotípicas, que son frecuencias relativas, es 100 partido por 100, es la unidad, es 1, ¿vale? ¿Entendéis, no? Es 1. La frecuencia genotípica del dominante más la frecuencia genotípica del heterocigótico más la frecuencia genotípica del recesivo suman la unidad. Esta ya es una primera fórmula que tenemos que quedarnos con ella. Bueno, lo vemos aquí otra vez, frecuencias genotípicas. Esto que hemos visto hasta ahora eran frecuencias genotípicas del genotipo dominante, heterocigótico y recesivo. Y ahora vamos a entrar a las frecuencias alélicas o frecuencias génicas. Gen y alelo hemos dicho que aquí se iguala. Nosotros tenemos unas frecuencias genotípicas, las que hemos visto, y ahora vamos a hablar de frecuencias alélicas. Vamos a ver. Cuando yo estoy hablando de alelos, es, a ver, en cada población, la representación del alelo con respecto a las variantes que están en un locus. Por ejemplo, si yo tengo el homocigótico dominante, el homocigótico dominante tiene dos alelos. Si yo digo que el homocigótico dominante, la frecuencia genotípica es 0,5, sí, pero, o que había 250 individuos que tenían el genotipo dominante, esos 250 individuos tienen dos alelos A1. Luego, el alelo A1 en el dominante, la frecuencia genotípica
o sea, la absoluta sería 250, la relativa nos daba 0,5, pero cuando estoy hablando de alelos tengo que multiplicarlo por 2 porque el homocigótico tiene dos alelos dominantes. Entonces, el homocigótico dominante, en frecuencia absoluta le llamábamos de minúscula, porta el A1 y el A1 eran 250 individuos, pero en cuanto a alelos son 500 alelos A1, ¿vale? El heterocigótico eran 150 individuos heterocigóticos y el heterocigótico tiene el A1 y el A2. Entonces, en el heterocigótico hay 150 alelos A1 y 150 alelos A2. Si os dais cuenta, aquí ahora ya la frecuencia del alelo A1 ya no podemos decir que es la misma que la del genotipo, porque aquí estamos ya desglosando. Tenemos 500 alelos A1 por un lado y aquí tenemos otros 150 por otro. Y el homocigótico recesivo, que le llamábamos en valor absoluto R minúscula, y que eran 100, tiene el alelo A2 y A2, pero eran 100, pero como son dos alelos A2, pues tenemos 200 alelos A2. Bueno, entonces os dais cuenta de que la frecuencia genotípica es una cosa y la frecuencia alélica es otra distinta. Vamos a ver. Frecuencia génica o frecuencia alélica hemos dicho que es lo mismo. Es la frecuencia en que un alelo aparece en la población respecto al conjunto total de todos los alelos. Y se puede calcular a partir de las frecuencias genotípicas. Es decir, si yo tengo la frecuencia genotípica, como hemos visto ahí, pues yo puedo saber cuál es la frecuencia alélica o génica. Como la población es diploide en alelos, es decir, porta dos alelos de cada uno, o sea, cada característica tiene dos alelos, pues el número de los alelos tiene que ser dos veces la población. Si antes hablábamos de que la población eran 500 individuos, cuando estamos hablando ahora de frecuencias génicas o alélicas, tenemos que partir de que la población de alelos es el doble, 1000. De esos 1000 alelos, vamos a ver cuántos van a ser alelos A1 o dominantes y cuántos van a ser alelos A2 o recesivos. Como veíamos, el alelo A1 está dos veces en los homocigóticos dominantes. Eran 500, entonces como hay 2D alelos A1, en el genotipo dominante había 500, pues eran 250, lo multiplicamos por 2, nos quedan 500. 500 por un lado, 500 alelos A1 en el genotipo dominante, pero había también 150 alelos A1 en el heterocigótico, de tal manera que el número de alelos A1 será, que no me corre esto, será dos veces la frecuencia absoluta de los dominantes más una vez la del recesivo. Si lo llevo a los números, eran 500 más 150, entonces tengo 650 alelos A1. Y el alelo A2 está dos veces en los recesivos. Había 100 que tenían el genotipo recesivo, pero hay que multiplicarlo por 2, entonces tenemos 200 alelos A2 en el genotipo recesivo, pero teníamos también alelos A2 en el heterocigótico y teníamos 150, de tal manera que el alelo A2 al final pues es 200, o sea, 200 más 150, 350. Entonces, la frecuencia del alelo A1 hemos dicho que es 650 partido por el total de la población, que ahora ya no son 500, sino son 1000, porque como hablamos de alelos, no de individuos, no de genotipos, sino de alelos, son el doble, 650 partido por 1000, pues la frecuencia del alelo dominante A1 me da 0,65. Y la frecuencia del alelo A2 recesivo, partido por 1000, me da 0,35. Bien, si yo llamo P a la frecuencia del alelo dominante y Q a la frecuencia del alelo recesivo, tengo que P más Q es igual a 1, porque la frecuencia del alelo A1 es la frecuencia de A1, hemos dicho que es 0,65. La frecuencia del alelo A2 hemos dicho que es 0,35
Lógicamente, si yo sumo esto, llego a la unidad. Pero si en vez de decir frecuencia de A1, yo digo P y llamo P a la frecuencia del alelo A1 y llamo Q a la frecuencia del alelo A2, P más Q es igual a 1. Otra fórmula muy importante. Habíamos visto antes una fórmula en la cual decíamos que la frecuencia relativa de los dominantes más la frecuencia relativa de los recesivos más la frecuencia relativa de los heterocigóticos era igual a 1 y ahora también, eso lo hablábamos en las frecuencias genotípicas, ahora hablando de frecuencias génicas o alélicas podemos decir que la frecuencia del alelo A1 más la frecuencia del alelo A2 es igual a 1 o que P más Q es igual a 1. Bueno, si yo ahora lo llevo a la población que teníamos, recordad que teníamos el alelo A1, eran 250 individuos, lo teníamos que multiplicar por 2, porque hay 2 alelos A1 en los homocigóticos, más 150 de los heterocigóticos, partido todo por 1000. Bien, si yo a esto lo llamo frecuencia del alelo A1 y le llamo P, tal y como está aquí, yo puedo decir que P es igual a 2 por 250, 250 eran los individuos que tenían el genotipo dominante, partido por el total de la población, que eran 2 por 500, más 150, que eran los alelos, o sea, 150, que eran los individuos heterocigóticos, partido también por el total de la población, 2 por 500. Vale. Si yo voy reduciendo esta fracción, pues lógicamente 2 por 250 partido por 2 por 500, estos dos doses de aquí se me van y me queda 250 partido por 500 más 150 partido por 2 por 500. Si recordáis que la frecuencia genotípica de la población inicial la llamábamos T y la frecuencia genotípica que habíamos llamado frecuencia relativa era 250 partido por 500. Entonces aquí, esto que tenemos aquí es D. Y aquí nos queda la mitad, un medio de 150 partido por 500. Y 150 partido por 500 era H. Recordad, en las frecuencias genotípicas, H era el total de individuos que tenían el genotipo heterocigótico partido por el total de los individuos de la población. De tal manera que yo puedo decir que esta frecuencia del alelo P es igual a la frecuencia relativa del genotipo dominante más la mitad de la frecuencia del genotipo heterocigótico. Y puedo darle el valor, ya lo he hallado, era 0,65 y me daba que P valía 0,65. Bueno, ahora vamos a ir a la frecuencia del alelo A2. Para que os deis cuenta, ¿para qué hacemos esto? Para que os deis cuenta que si me dan una frecuencia genotípica, yo puedo hallar una frecuencia alélica. Y si me dan una frecuencia alélica, puedo hallar una genotípica. Lo vamos a ir viendo. Si yo ahora hago la frecuencia del alelo A2 y he dicho que le llamo Q, el alelo A2 era el que portaban los recesivos. Y de los recesivos había 100 recesivos que tenían 2 veces el alelo A2, más 150 heterocigóticos que tenían una vez el alelo A2. Todo ello partido por el total de la población de alelos, que era 1000. Bueno, me daba 0,35. Pero si yo desgloso esto, pues puedo encontrar que la frecuencia del alelo A2 que llamo Q es igual a 2 veces el genotipo recesivo más 150 que tenían el genotipo heterocigótico. Todo ello partido por el total de la población de individuos. Si yo reduzco esta fracción, bueno, me queda 2 por 100 partido por 2 por 500. 2 por 100, o sea, 200 partido por 500, recordad que era la frecuencia relativa de los recesivos. De tal manera que me queda que la frecuencia de los recesivos más la mitad de estos, me queda que es ya el total de la frecuencia del alelo recesivo. De tal manera que puedo decir que Q, el alelo recesivo, es igual a la frecuencia relativa del genotipo recesivo más la mitad del genotipo, de la frecuencia relativa del genotipo heterocigótico. Bueno, y también partíamos, o sea, nos quedábamos también que
la frecuencia relativa del alelo dominante más la frecuencia relativa del recesivo era igual a la unidad, P más Q igual a 1. Bueno, y de forma general podemos decir que el alelo dominante, la frecuencia del alelo dominante que llamamos P, podemos decir que es igual a la frecuencia genotípica relativa del dominante más la mitad de la frecuencia genotípica del recesivo. Y en cuanto a la frecuencia alélica del alelo A2 o recesivo, puedo decir que Q es igual a la frecuencia relativa del genotipo recesivo más la mitad de la frecuencia genotípica del heterocigótico. Vale. Entonces, habíamos partido ya antes de que las frecuencias relativas de los genotipos, que las llamábamos D dominante, H heterocigótico, R recesivo, eran igual a la unidad porque son frecuencias relativas. Bueno, pues la frecuencia relativa del genotipo dominante más la frecuencia relativa del heterocigótico, aquí, más la frecuencia relativa del recesivo, nos dan la unidad. Esto es lo que tenemos aquí. Y lo otro que tenemos es, ¿a qué es igual la frecuencia del alelo dominante? Pues a mí si me dan, por ejemplo, la frecuencia de un alelo dominante y me dicen que halle la frecuencia del genotipo, tengo que aplicar estas fórmulas y tengo que saber que la frecuencia del alelo dominante es igual a la frecuencia relativa del genotipo del dominante más la mitad del heterocigótico. Y la frecuencia del alelo A2 es igual a la frecuencia relativa del genotipo recesivo más la mitad del heterocigótico. Y que P más Q, frecuencia del alelo dominante más frecuencia del alelo recesivo, es igual a la unidad. Bueno, como os digo, llamamos P a la frecuencia del alelo A1 y lo puedo transformar en una fórmula que esté valorando los genotipos. Y entonces digo, la frecuencia del alelo A1, P, es igual a la frecuencia relativa del dominante más la frecuencia relativa del heterocigótico. Es decir, conociendo frecuencias genotípicas, yo puedo calcular frecuencias alélicas. Y de estos son los problemas que nos van a dar. Vamos a tener que tener estas fórmulas metidas en la cabeza. Ahora las vamos a ver para que nos quedemos con todos. La frecuencia del alelo A2 la llamamos Q y hemos dicho que la frecuencia del alelo A2 si hacemos una fórmula relacionándola con las frecuencias genotípicas, la frecuencia alélica o génica del alelo A2 o el recesivo es igual a la frecuencia relativa del genotipo recesivo más la mitad de la frecuencia relativa del heterocigótico. Bueno, las frecuencias genotípicas o alélicas, perdón, las frecuencias genotípicas y las frecuencias génicas o alélicas de cada locus son los indicadores de la genética de poblaciones para caracterizar cuantitativamente una población. Bueno, y una vez que hemos determinado una población para un determinado locus, por medio de sus frecuencias alélicas y genotípicas, podemos evaluar si la población está en equilibrio, es decir, si no existen en esa población unas fuerzas que van a supeditar que unos alelos sobrevivan o alteren las frecuencias que tienen que tener sobre otros. Es decir, que no existen fuerzas sobre alelos o sobre genotipos que alteren sus frecuencias. Y hablamos así de poblaciones en equilibrio. Bueno, nosotros sabemos que la meiosis finaliza con la formación de los gametos. Bueno, pues cuando la población está en equilibrio, podemos valorar las frecuencias alélicas de los gametos y las genotípicas de los individuos que se van a formar de esos gametos. Y si sabemos la frecuencia de un genotipo, podemos hallar la frecuencia de un alelo. Por ejemplo, si tenemos una población y tenemos que hay un masculino que va a aportar partimos de que tienen A1 y A2, cada uno de ellos tienen los dos alelos A1 y A2. Entonces, en los gametos que se nos forman de este, pues aquí vamos a tener el alelo A1, este sería un gameto y este sería el otro gameto, el alelo A2. Y en este otro, que también este parental tiene el alelo A1 y el alelo A2, pues los gametos también voy a tener por un lado el alelo A1
un gameto, y aquí el alelo A2, otro gameto. Lógicamente, cuando yo voy a generar ahora la filial siguiente de la unión de estos gametos, pues me voy a encontrar que aquí tengo, en este se me junta el A1 a 1, es decir, que aquí tengo, si yo llamo al alelo A1, frecuencia del alelo A1, hemos dicho que la llamábamos P, aquí yo tengo a P. Si esta es la frecuencia en que yo tengo el alelo A2, esto es Q. Esto sería P y esto sería Q. Y cuando yo hago ya el cruce, pues me encuentro que aquí tengo A1 a 1, que sería lo mismo que multiplicar P por P o P al cuadrado. P por P. Aquí tengo una P y una Q. P por Q, porque tengo el A1 y tengo el A2. Entonces tengo P por Q. Aquí lo mismo, tengo A1 y A2. Aquí sería P por Q. Y aquí tengo A2 y A2. Aquí sería Q por Q. Bueno, estos serían los filiales de estos gametos de este cruce. Entonces, bueno, pues si yo, aquí tenemos frecuencias alélicas en los gametos, porque tenemos los alelos sueltos, y en el recuadro este de aquí lo que tenemos son frecuencias genotípicas, es decir, el genotipo de la siguiente generación. Si yo ahora, voy a borrar para que lo veáis mejor, para que os deis cuenta de cómo es lo que estamos haciendo. Si yo tengo P por P y Q por Q, yo tengo P por P es P al cuadrado. Entonces resulta que yo me voy a encontrar con que los dominantes que serían estos de aquí, es P por P. Es la frecuencia del alelo dominante que está aquí representado, y aquí P por P es P al cuadrado. P al cuadrado es genotípicamente es el genotipo dominante, el que porta el A1 A1. Entonces, el genotipo dominante que hemos llamado frecuencia del genotipo dominante, la hemos llamado D mayúscula. La frecuencia genotípica del dominante equivale a P al cuadrado en frecuencia alélica, porque el alelo A1 está multiplicado, está al unir un gameto con el otro. Si yo voy a los heterocigóticos, pues tengo aquí el A1A2 y el A1A2. Y hemos dicho que aquí era P por Q y este otro también P por Q. P por Q. De tal manera que yo puedo decir que los heterocigóticos, que les he llamado H, es 2 veces P por Q. 2 veces P por Q, 2 veces la frecuencia del alelo P multiplicado por Q es el genotipo heterocigótico. Y el genotipo recesivo es este, que es Q por Q o Q al cuadrado, ¿vale? Q por Q o Q al cuadrado. Entonces yo puedo decir, si yo quiero hablar de frecuencias, relacionar frecuencias génicas o alélicas y frecuencias genotípicas, aquí podéis ver cómo yo, teniendo unos alelos, puedo relacionarlos con los genotipos. La frecuencia del genotipo A1 a 1 la habíamos llamado D mayúscula, la frecuencia del A1 a 2 H, la frecuencia del A2 a 2 R, y habíamos dicho que D más H más R era la unidad. Por otro lado, la frecuencia del alelo A1 era P, la frecuencia del alelo A2 era Q y la frecuencia de ambos también era la unidad. Y ahora, cuando pasamos a esto, nos encontramos que, teniendo yo unas frecuencias alélicas, puedo valorar cómo las puedo transformar en frecuencias genotípicas, y me doy cuenta de que la frecuencia del genotipo dominante equivale, si yo tengo... No son 2P porque están multiplicándose, igual que no son 2PQ. Están multiplicándose P y Q, P y Q. Aparece P y aparece P. No son 2P, es P al cuadrado. Es P al cuadrado, ¿vale? P al cuadrado. Y P por Q y P por Q, eso sí, es 2 veces PQ. Y Q por Q es Q al cuadrado. Se están multiplicando, estos se están multiplicando, no estamos sumando, estamos multiplicando. Bueno, entonces, si lo paso a frecuencias alélicas, el genotipo dominante me equivale a P al cuadrado
el genotipo heterocigoto A2PQ y el genotipo recesivo AQ al cuadrado. ¿Por qué aparecen dos genotipos de P por Q? Pues porque tienen el alelo. A ver, voy a borrarlo todo para explicarlo bien, porque es que veo que no. Vamos a ver, lo vamos a volver a hacer todo, a ver si lo puedo borrar bien o no. A ver, si yo estoy diciendo que tenemos unos parentales que portan el alelo A1 y el alelo A2. Estos parentales portan el alelo A1 y el alelo A2. Esta imagen no se ve muy bien, por eso os lo estaba escribiendo. Si yo tengo un parental que porta el alelo A1 y el alelo A2, los gametos que se me forman, este parental me da un gameto A1, vamos, un alelo A1, gameto A1, y otro gameto con el alelo A2. Vale. Esta sería la frecuencia del alelo A1 que me porta este parental. Este parental, que es la mujer, lo femenino, tiene un alelo A1. A ver, no sé si me estáis preguntando o estoy repitiendo algo que ya entendéis. A ver, si este es el alelo A1 que me lo da el gameto femenino, como es el alelo A1, yo puedo decir que la frecuencia de este alelo A1, que he dicho que la llamo P, pues es esta. Este es el alelo A1. ¿Qué frecuencia hay de alelo A1? Vale. ¿Qué frecuencia hay del alelo A1? Pues la que hay aquí, esta, la que está aquí, porque este está portando el alelo A1. Este gameto porta el alelo A1. Este otro gameto porta el alelo A2. Vale, entonces la frecuencia del alelo A2 hemos dicho que la llamo Q. La frecuencia del alelo A1 la llamaba P. Este otro parental que también es, pues porque tengo aquí la marca, mira, puede ser femenino o masculino, me da igual, pero ¿qué he hecho? Pues mírate, fíjate lo que hay aquí. ¿No ves qué hay ahí? ¿Ves la marquita? Esto es, pues podría haber puesto masculino, pero que me da lo mismo, me da igual. Es que para lo que estamos valorando es femenino porque tiene el símbolo del femenino. ¿Vale? Vamos, tiene el símbolo de hembra. Vale, y este tiene aquí el símbolo de macho, por eso estoy diciendo que este es el del femenino y este es el del masculino. Lo estoy haciendo un poco para que no os despistéis y no os... O sea, porque es lo que hemos estado estudiando con las tablas y las tablas de Punnett, ¿no? Entonces, esto no deja de ser una tabla de Punnett y partimos de que aquí hay alelo A1 y alelo A2, y aquí también en el otro parental también hay, y que los parentales me forman gametos. Entonces, hay un parental que me va a dar, el femenino en este caso, me va a dar el alelo A1, que va a quedar aquí, el alelo A1, y otro gameto que va a ser el alelo A2. Si yo al alelo A1 he dicho que la frecuencia del alelo A1 la llamo P, pues esto le llamo P. Y si la frecuencia del alelo A2 la llamo Q, pues a esto lo llamo Q. Este otro, el masculino, pues este gameto me va a dar, o sea, también va a tener este masculino un A1 y un A2 alelos, ¿no? Me va a dar un gameto con el alelo A1, que como he dicho que le llamo P, frecuencia del alelo A1 P, y me va a dar otro A2, y hemos dicho que la llamo Q. Y yo ahora ya hago la tabla, el cruce, ¿no? Entonces, al cruzar, no es sumar, es multiplicar. Entonces, si este tiene el alelo A1, es decir, ya se ha cruzado, tiene P por P. Es P que tenía del parental de aquí, más este otro P de aquí. Es P por P. No es P más P, es P por P. Y este tiene el A1 y el A2. Luego, lo que tiene es un P por Q, porque tiene la frecuencia del alelo A1 y la frecuencia del alelo A2, P por Q. Y este lo mismo, tiene A1 y A2, luego tiene la frecuencia del alelo A1, que es P, y la frecuencia del alelo A2, que es Q. ¿Vale? Y este tiene los dos alelos A2, luego este tiene Q por Q. Si yo digo que P por P, ¿qué es? P por P es P al cuadrado. Si yo digo que P por P es P al cuadrado y es todo esto de esta tabla, ¿cuáles son los homocigóticos dominantes? Los homocigóticos dominantes son solamente estos, los que portan el A1 y A1. Los que portan el A2, A2, estos de aquí, son los homocigóticos recesivos, ¿vale?
Y los heterocigóticos son los que portan el alelo A1 y el alelo A2. Si yo esta tabla de Punnett la transformo de frecuencias alélicas a frecuencias genotípicas, pues tengo que decir que el genotipo dominante, este de aquí, voy a borrar porque es que si no tanto lío, el genotipo dominante, que es el que porta el A1A1, el que porta el A1A1 es el genotipo dominante. Pues el genotipo dominante hemos dicho que no es nada más que P al cuadrado, que era este. Genotipo dominante, este, era un alelo A1, P, por el otro alelo A1 de aquí, P por P, P al cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos que el genotipo dominante es igual a P al cuadrado. El heterocigótico, que lleva el A1 y el A2, aquí es P por Q, P por Q y P por Q, dos veces P por Q, el heterocigótico es igual a dos veces P por Q. Y el recesivo es Q por Q, Q por Q, frecuencia del alelo recesivo, se cruza aquí. Y entonces aquí el recesivo es Q al cuadrado. Bueno, de tal manera que tenemos que P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado también es igual a 1. Vamos viendo ya las distintas fórmulas. Vamos viendo que P más Q, frecuencias génicas o alélicas, es igual a 1. D mayúscula más H mayúscula más R mayúscula, que son frecuencias genotípicas, es igual a 1. Esta fórmula me relaciona frecuencias alélicas y genotípicas. Y esta otra me dice que las frecuencias alélicas de esta manera, P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado, también es igual a 1. Bueno, pues todas estas fórmulas son las que vamos a tener que ir aplicando. Vamos a ver. Dice, si tenemos la frecuencia genotípica D, hemos dicho que D es P al cuadrado, ¿vale? Si me piden una frecuencia alélica, pues no tengo más que hallar la raíz cuadrada de P. Es decir, si yo me dicen en un problema, la frecuencia genotípica en una población es 81, 0,81, 0,81, ¿vale? ¿Cuál es la frecuencia alélica? Pues no tengo nada más que hallar la raíz cuadrada. Si me dan la frecuencia genotípica de los recesivos, que no es nada más que la del genotipo recesivo, esto es genotipo y esto es frecuencia génica o alélica. En frecuencia génica o alélica es Q al cuadrado. Entonces, si me preguntan luego la frecuencia alélica será la raíz cuadrada de R. Si me dan el genotipo heterocigótico, ¿qué frecuencia alélica tiene? La frecuencia alélica es 2 veces PQ. Entonces, puedo de esta manera pues hallar bien P, bien Q, es decir, por medio de todas estas fórmulas, si la población está en equilibrio y no hay fuerzas que alteren las frecuencias, conociendo unas frecuencias genotípicas podemos saber cuáles son las frecuencias alélicas. Eso siempre y cuando la población esté en equilibrio. ¿Y a qué llamamos población en equilibrio? Llamamos población en equilibrio, según la ley del equilibrio de Hardy-Weinberg, es que nos tiene que cumplir estos requisitos. Dice, en una población en equilibrio, las frecuencias génicas o alélicas y las genotípicas de una población se van a mantener constantes generación tras generación. Realmente esto es algo muy difícil, porque lo más fácil es que no estén en equilibrio, sino que haya fuerzas que las alteran. Pero si consideráramos la población en equilibrio, para que la población esté en equilibrio, tiene que guardar todos estos ítems. Y voy un poco deprisa para que me dé tiempo a terminar. Vale, tiene que tener todas estas características. Con estas características decimos que la población está en equilibrio. Bueno, si la población está en equilibrio, podemos hacer esta tabla de Punnett que hemos visto. Aquí lo veis a lo mejor, ¿no? Si este es un gameto femenino A1, A2, en esta imagen yo creo que lo veis mejor. Y este es el masculino, vais viendo el gameto que se va formando. P es la frecuencia génica, Q es la frecuencia alélica y aquí veis el desarrollo de por qué pongo P por P, P al cuadrado, PQ, PQ y PQ. ¿Qué es esto? El A1A1, el homocigótico dominante. ¿Qué es el A2O2? El homocigótico recesivo. ¿Qué es A1A2? El heterocigótico y el heterocigótico. Por eso podemos llegar a la conclusión que la frecuencia genotípica de los dominantes es igual a la frecuencia alélica al cuadrado
que la frecuencia genotípica de los heterocigóticos es igual a 2 veces la de la frecuencia del alelo dominante por la del recesivo y la frecuencia genotípica del recesivo es igual a la frecuencia alélica del recesivo al cuadrado. Entonces, esto en condiciones de equilibrio, ¿vale? Siempre que haya condiciones de equilibrio. Hemos visto esto, las frecuencias genotípicas que se nos generan de la unión de esos gametos y depende de las frecuencias alélicas de la población parental, ¿vale? De tal manera que podemos llegar a esto, ¿no? A p cuadrado más 2pq más q al cuadrado es igual a 1. Bueno, pero muchas veces la población no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque la mutación, la selección natural están actuando. Entonces, cuando no tenemos o cuando en el problema no nos dicen que la población está en equilibrio, tenemos que pensar que no está en equilibrio. Y con el solo valor de una frecuencia alélica o genotípica podemos calcular el resto de frecuencias. Pero tenemos que aplicar esta fórmula. Esta fórmula la habíamos visto al principio cuando decíamos que lo que era P más Q. P más Q habíamos dicho que era los dominantes más los recesivos. Bueno, a ver, vamos a ir viéndolo lentamente. Yo creo que aquí es mejor que me pare ya porque estamos ya con la hora y tiene que venir el siguiente. Bueno, tenéis que saber que cuando la población no está en equilibrio, que es la inmensa mayoría de las veces, porque está actuando la selección natural, porque hay mutaciones, en esos casos, si la población no está en equilibrio, para esos casos las frecuencias tenemos que utilizar esta otra fórmula. Y esta fórmula también la vamos a poder utilizar siempre. Aquí lo tenemos. Si la población no está en equilibrio, nos vamos a venir aquí. Si la población no está en equilibrio, tenemos que echar mano de esto. Y esta fórmula la podemos usar para población que no esté en equilibrio y para población en equilibrio. Y si la población está en equilibrio, tenemos todas estas posibilidades para poder hallar de frecuencias, si nos dan frecuencias génicas o alélicas, la frecuencia genotípica y viceversa. Os había puesto aquí un problema. A ver, quedaros. Si la población no está en equilibrio, siempre tenemos que echar mano de esto de aquí. Vale, que P es igual al genotipo del dominante más la mitad del genotipo del heterocigótico y que Q es igual al genotipo recesivo más la mitad del heterocigótico y que P más Q es igual a los dominantes más más la mitad, aquí sería más la mitad del heterocigótico, más la otra mitad del heterocigótico, o sea, más el heterocigótico en total, más el recesivo. Bueno, esta sería la fórmula que hay que aplicar para cuando no están en equilibrio. Y si están en equilibrio podemos utilizar estas o incluso esta. En equilibrio se pueden utilizar las dos. Aquí era un problema, dice, en una población con un gen G con dos alelos A1 y A2, hallar las frecuencias genotípicas de equilibrio. Si me dicen que está, si me hablan de equilibrio, tengo que pensar que la población está en equilibrio. Y si la población está en equilibrio, si yo sé la frecuencia del alelo que me dicen aquí, que la frecuencia del alelo A2 es 0,4, si la población está en equilibrio, es bien fácil, porque simplemente tengo que decir el alelo, la frecuencia del alelo A1 más la frecuencia del alelo A2, P más Q es igual a 1. Entonces, si P más Q es igual a 1, me dan una frecuencia, 1 menos el otro me da la frecuencia del dominante. Entonces, si conozco P y conozco Q, entonces yo ya puedo hablar, si lo que me piden aquí me dicen, haya la frecuencia genotípica de equilibrio de esa población. Ahora me piden, me han dado una frecuencia de un alelo solamente, ¿vale? Yo hallo la frecuencia del otro alelo y de esa manera yo puedo hallar las poblaciones que hay. Y yo digo, vale, si yo ya sé que el genotipo dominante es igual a P al cuadrado, pues si la frecuencia del alelo P, si la frecuencia del alelo P es 0,6, pues P al cuadrado será 0,36, que lo tenemos aquí. Los heterocigóticos, 2pq. Entonces, 2pq es 2 por 0,4 por 0,6, 0,48. La tenemos aquí. La del recesivo, A2, A2. Entonces es 0,4 por 0,4, 0,4 por 0,4, 0,16. Bueno, de esta manera, con una sola frecuencia que me han dado de un alelo, he podido hallar los distintos
genotipos, las distintas frecuencias genotípicas. He podido hallar D, H y R. Es para que veáis cómo se van aplicando las fórmulas. Luego de esto vamos a tener que hacer problemas porque, a ver, esta era una población en equilibrio, otras veces no nos dicen eso y tenemos que echar mano de otras fórmulas. Bueno, aquí termina la grabación de hoy, de esta parte. Terminad de estudiar el tema